¿Qué tal? Buenas tardes a todos, chicos. Pues bueno, vamos a dar continuidad a nuestro curso de Azure básico y nos quedamos ahora ya por entrar al último módulo de la ruta de aprendizaje, que es la descripción de la administración y la gobernanza de Azure, ¿vale? Entonces, vamos a picarle ahí para que veamos de qué se trata. Y aquí básicamente lo que vamos a estar viendo es todo el aspecto de costos, la parte de herramientas para el gobierno de la plataforma, el cumplimiento, toda la parte del estado de salud de nuestras componentes que lleguemos a desplegar, algunas características de herramientas en donde podremos ir viendo cómo vamos a poder administrar nuestros recursos, poner alertas, monitoreos, etcétera. En el caso de la supervisión, ¿no? Que es muy importante, porque hoy en día, al no tener nosotros el control directamente de la plataforma, porque no está en un sitio físicamente, sino de manera virtual, pues necesitamos comenzar a conocer ese comportamiento, ¿no? E incluso ir viendo toda la parte de los costos, ¿no? ¿Cuánto me está costando la plataforma? ¿Cuánto me costaría, ¿no? Comenzar a ir haciendo ese tipo de presupuestos, ¿vale? Entonces, vamos a entrar en materia con el primer módulo, que es la administración de los costos en Azure. Aquí lo que vamos a ver son los distintos factores que nos pueden afectar en el tema del costo. ¿Cuáles son los medios que tenemos? En este caso, una calculadora de precios de Azure, y hay una variante, en este caso, que es el costo de la propiedad. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y toda la parte de la herramienta Azure Cost Management, que también es todo un tema que despliega Microsoft para ayudarnos a administrar los costos, ¿no? ¿Vale? E incluso ver esta finalidad de las etiquetas, ¿no? ¿Para qué nos podría servir todo este tema? Entonces, vamos a darle clic en introducción para que nos sume los puntos, pero bueno, básicamente es nada más para eso. Vamos a darle continuar y vamos a comenzar viendo este videíto. Déjenme ver los subtítulos. How much does Azure cost? The answer to this common question depends on many factors, such as services used, workloads, networking needs, and storage requirements. Azure provides several tools to help you understand your costs and savings when moving to the cloud. First, the Total Cost of Ownership, or TCO, calculator helps you understand the cost savings of operating your solution on Azure compared to your on-premises data center. Define your workloads by specifying your current on-premises infrastructure based on servers, databases, storage, and networking. Then you can make adjustments to costs based on your location and organization. Finally, you can view a report that shows your costs and savings over time. The second useful tool is the pricing calculator, which can help you determine which Azure services best fit your budget. As you select your subscriptions, services, resources, and third-party solutions, you can add up your costs. You can make adjustments for regions, billing options, dev test pricing, and support options. This can give you a good estimate of the costs of your plans. To monitor your actual costs, you can use the Azure Advisor. It can make recommendations around unused resources and ways to optimize your services. You can also set spending limits on your costs to prevent accidental cost overruns. By using these tools, you can monitor your costs while tracking your overall long-term savings of moving to the cloud. Listo. Entonces, veíamos en esta parte que tenemos dos tipos de herramientas, ¿no? La de TCO y la calculadora. Vamos a ver.
Azure desplaza los costos de desarrollo del gasto de capital, CAPEX, de la construcción y mantenimiento de la infraestructura y las instalaciones a un gasto operativo, OPEX, de alquiler de la infraestructura según la necesite, ya sea de proceso, de almacenamiento, redes, etc. Ese costo de OPEX puede verse afectado por muchos factores. Algunos de los factores que afectan son los siguientes. Tipo de recurso. Consumo. Mantenimiento. Geografía. Tipo de suscripción. Azure Marketplace. Tipo de recurso. Varios factores influyen en el costo de los recursos de Azure. El tipo de recursos, la configuración del recurso y la región de Azure afectarán cuánto cuesta un recurso. Al aprovisionar un recurso de Azure, Azure crea instancias de uso medido para ese recurso. Los medidores realizan el seguimiento del uso de los recursos y generan un registro de uso que se usa para calcular la factura. Ejemplos. Con una cuenta de almacenamiento, se especifica un tipo como blob, un nivel de rendimiento, un nivel de acceso, una configuración de redundancia y una región. La creación de la misma cuenta de almacenamiento en otras regiones puede mostrar otros costos y el cambio de cualquiera de las opciones de configuración también puede afectar al precio. Bien, entonces aquí lo que nos dice es, básicamente, dependiendo de esta configuración, es que puede variar nuestro costo, ¿no? Precio. Con una máquina virtual, VM, es posible que tenga que considerar la posibilidad de licencias para el sistema operativo u otro software, el procesador y el número de núcleos de la máquina virtual, el almacenamiento conectado y la interfaz de red. Como sucede con el almacenamiento, el aprovisionamiento de la misma máquina virtual en otras regiones puede dar lugar a otros costos. Y aquí vemos algunos de los datos que se nos solicitan al momento de estar creando una máquina virtual, ¿no? Es decir, cuál va a ser la región donde lo vamos a estar utilizando, cuál va a ser la capacidad o la cantidad de CPUs, de memoria que se va a estar utilizando, etcétera, ¿no? El tamaño de discos, si nosotros le ponemos discos, si vamos a ocupar una IP pública, alguna red, etcétera. Toda esta información de configuración va a ir afectando también en nuestro costo, ¿no? Entonces, entre más recursos tengamos, pues es mayor costo, ¿no? ¿Vale? Incluso el sistema operativo, porque recordemos que en las ofertas de Azure también tenemos tanto Windows como Linux, ¿no? Entonces, habitualmente algunos sistemas operativos Linux son más baratos que el mismo Windows, ¿vale? Consumo. El pago por uso ha sido siempre un tema coherente y es el modelo de pago en la nube en el que paga por los recursos que usa durante un ciclo de facturación. Si durante este ciclo usa más proceso, paga más. Si usa menos en el ciclo actual, paga menos. Es un mecanismo de precios directo que permite una máxima flexibilidad. Pero Azure también ofrece la capacidad de comprometerse a usar una cantidad establecida de recursos en la nube de antemano y recibir descuentos por esos recursos reservados. Muchos servicios, incluidas las bases de datos, el proceso y el almacenamiento, proporcionan la opción de comprometerse con un nivel de uso y recibir un descuento, en algunos casos de hasta 72%. Al reservar capacidad, se compromete a usar y pagar por una determinada cantidad de recursos de Azure durante un periodo determinado, normalmente 1 o 3 años. Con el respaldo del pago por uso, si se produce un aumento repentino de la demanda que eclipsa lo que ha reservado previamente, solo paga por los recursos adicionales que superen la reserva. Este modelo le permite reconocer ahorros importantes en cargas de trabajo confiables y coherentes, a la vez que tiene la flexibilidad de aumentar rápidamente la superficie de la nube a medida que surge la necesidad. Bien, y aquí, bueno, está muy claro, ¿no? Nosotros partimos de un costo base, pero Azure nos dice, si tú te comprometes a utilizar durante un tiempo, al parecer es un año mínimo, bueno, aquí dice de 1 a 3 años, ¿no?
si tú te comprometes a estar utilizando estas capacidades, pudiera ser que tu precio se vaya reduciendo, ¿no? Hasta en un 72%, dependiendo de la cantidad del tiempo, ¿no? Seguramente los 3 años es ese 72%. Entonces, eso es parte también de lo que hay que estar analizando al momento de que nosotros lleguemos a aprovisionar alguna infraestructura en la nube, ¿vale? Es parte de la oferta de Azure. Pero, bueno, en Sí, mi caso yo creo que, pues, con el paso del tiempo se va a empezar a necesitar más, ¿no? Por la carga de trabajo, de información. exacto. Yo creo que los costos van a ir subiendo, ¿no? Es que Será muy depende. difícil que baje, ¿no? Sí, aquí lo que te dice es, cuando tú tienes, por ejemplo, una máquina virtual de un sistema, vamos a poner el SINF, ¿no? El sistema médico familiar. Y dices, esto está prendido las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, este costo de esa máquina, pensando en que a lo mejor voy a decir un precio, ¿no? Nos cuesta $200 al mes. Esa oferta, si nosotros decimos, porque tú tienes un check que dice que te comprometes a utilizarla en menos de 1 a 3 años, ese costo de $200 puede hacer que te baje a $130 el mes. Y esto lo va a ir determinando tu consumo y tu constancia. Eso lo va a ir viendo Microsoft, ¿no? Entonces, no es tanto en cuanto al consumo per se del procesamiento, sino a que tú dijiste, bueno, con esta máquina virtual, sí me comprometo a utilizarla al menos un año. Y gracias a esa lealtad de decir, durante un año la voy a usar, te hacen este descuento. Va en ese sentido, ¿vale? Sí, sí, ¿me expliqué? Sí, así que esa parte no la Sí, visualizaba, pero ya exacto. entendí. Es como el compromiso, ¿no? Imaginémonos que vamos a rentar un auto y decimos, bueno, nos rentan por $1,000 al mes y le hacemos la oferta, oye, y si lo rento por 12 meses, pues te descuento el 20%. Ok. Y entonces pactamos la renta del auto por un año Ujú. y nos hacen ese 20% de descuento, ¿no? Sí, Es sí, muy similar. por ejemplo, yo que tengo Easy me contraté, no sé, 100 megas, ¿no? Pero como dices, por lealtad, Exacto. me lo aumentaron a 125, ¿no? Y porque he pagado sin retrasarme por un año, entonces, bueno, te Ajá, damos 25 de regalo, ¿no? Yo digo que de alguna exactamente. forma me lo cobran, no sé cómo todavía, pero bueno, ellos Sí, dicen que va de regalo y sí, ¿no? Y la he checado y sí, la velocidad aumentó, ¿no? Ahora, exactamente. Es muy similar acá, ¿no? O sea, ok, por esa lealtad y ese compromiso, hacen un descuento, ¿no? Entonces, eso también ok. habría que verlo cuando nosotros estemos diseñando soluciones en la nube, ¿no? Bien. Ok. Mantenimiento. La flexibilidad de la nube permite ajustar rápidamente los recursos en función de la demanda. El uso de grupos de recursos puede ayudar a mantener todos los recursos organizados. Para controlar los costos, es importante mantener el entorno en la nube. Por ejemplo, cada vez que se aprovisiona una máquina virtual, también se aprovisionan recursos adicionales, como los de almacenamiento y redes. Si desaprovisiona la máquina virtual, es posible que esos recursos adicionales no se desaprovisionen al mismo tiempo, ya sea de forma intencionada o involuntaria. Al vigilar los recursos y asegurarse de que no mantiene los que ya no son necesarios, puede ayudar a controlar los costos de la nube. Bien. Y exactamente, ¿no? Hay que tener cuidado en el aprovisionamiento. Por ahí, parte del manejo de grupo de recursos nos ayuda a eso, ¿no? Es decir, en el momento en que nosotros eliminamos un resource group, todos sus elementos que están asociados a ese grupo de recursos se podrían también eliminar, ¿no?
Entonces, de esa manera no dejaríamos a lo mejor algún componente que nos quede de manera aislada, olvidada, ¿no? Al principio es muy sencillo controlarlo, pero conforme va creciendo la cantidad de componentes y recursos que utilizamos, pues se vuelve cada vez más caótico, ¿vale? Entonces, eso también es importante conocerlo. No. Geografía. Al aprovisionar la mayoría de los recursos en Azure, debe definir una región donde se implementará el recurso. La infraestructura de Azure se distribuye de forma global, lo que le permite implementar los servicios de manera centralizada, acercarlos a los clientes o una solución intermedia. Esta implementación global tiene diferencias de precios globales. El costo de la energía, la mano de obra, los impuestos y las tarifas varían en función de la ubicación. Debido a estas variaciones, los recursos de Azure pueden diferir en los costos de implementación en función de la región. El tráfico de red también se ve afectado por la geografía. Por ejemplo, es menos costoso mover información dentro de Europa que hacerlo de Europa a Asia o Sudamérica. Tráfico de red. Las zonas de facturación son un factor a la hora de determinar el costo de algunos servicios de Azure. El ancho de banda hace referencia a los datos que entran y salen de los centros de datos de Azure. Algunas transferencias de datos entrantes, datos que se dirigen a los centros de datos de Azure, son gratis. En cuanto a las transferencias de datos salientes, datos que salen de los centros de datos de Azure, el precio de la transferencia de datos se basa en las zonas. Una zona es una agrupación geográfica de regiones de Azure para fines de facturación. La página de precios de ancho de banda tiene información adicional sobre los precios de la entrada, salida y transferencia de datos. Bien, vamos a ver. Por ejemplo, aquí precios de anchos de banda y aquí nosotros podemos estar viendo un ejemplo, ¿no? Cuando, recuerden, ¿no? O sea, en la nube habitualmente toda la entrada, toda la carga es gratis, lo que nos cobran es la salida, ¿no? Pues transferencia de datos entre zonas habilitadas, salida y entrada, 0,01 dólar por gigabyte, ¿no? Esto está en dólares. Entonces, y así nos vamos, ¿no? La parte interregional, cuánto nos costaría entre regiones de Norteamérica, entre regiones de Europa, de Asia, de Oceanía, etcétera, ¿vale? Entonces, si nosotros tuviéramos centros de datos distribuidos a nivel global, pues podremos ir viendo cuánto nos va a costar la transferencia de información entre cada una de estas regiones. ¿Ok? Entonces aquí ustedes podrían estar viendo toda esa información para calcular los costos. ¿Vale? Súper. Vamos a continuar en el tipo de suscripción. Tipo de suscripción. Algunos tipos de suscripciones de Azure también incluyen provisiones de uso que afectan a los costos. Por ejemplo, una suscripción de evaluación gratuita de Azure proporciona acceso a una serie de productos de Azure gratis, durante 12 meses. También incluye un crédito para gastar en los primeros 30 días de la suscripción. Obtendrá acceso a más de 25 productos que siempre son gratuitos, según la disponibilidad de recursos y regiones. Bien, esta parte se las platico. Hay una capa gratis dentro de Azure que nos la va a dar durante 12 meses, ¿no? E incluso en los primeros 30 días nos dan una suscripción para que, bueno, un crédito durante 30 días. Son cierta cantidad de dólares, ¿no? No recuerdo cuánto era, si $200, 300 o 100, no recuerdo. Pero con eso ustedes podrían comprar a lo mejor algún componente del marketplace, instalarlo, probarlo, etcétera, ¿no? E incluso dentro, de manera habitual, hay 25 productos que siempre son gratuitos, ¿no? Y hay una capa gratuita también de consumo, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un componente que se llama Azure Functions, que son pequeñas partes de código que no necesitan desplegarse en un servidor y se va contabilizando por llamados.
en la ejecución. Tiene por ahí una configuración, si requieres más CPUs y demás, pero el estándar, el básico, nos regala incluso 1 millón de llamados, ¿no? De funciones. A lo mejor pudieras sonar mucho, ¿no? Pero a lo mejor 1 millón de transacciones en el IMSS o en el SAT, pues rápidamente no las consumimos, ¿no? A lo mejor durante una semana. Pero esa semana ya la tuvieron gratis, ¿no? Y van a pagarse las llamadas subsecuentes, ¿no? Entonces, ese también, hay una capa gratuita, ¿no? ¿Vale? Regiones. Azure Marketplace. Azure Marketplace le permite comprar soluciones y servicios basados en Azure de proveedores de terceros. Podría tratarse de un servidor con software preinstalado y configurado, o dispositivos de firewall de red administrados, o bien conectores para servicios de copia de seguridad de terceros. Al comprar productos desde Azure Marketplace, es posible que no solo pague por los servicios de Azure que usa, sino también por los servicios o la experiencia del proveedor de terceros. El proveedor establece las estructuras de facturación. Todas las soluciones disponibles en Azure Marketplace están certificadas y son compatibles con las directivas y los estándares de Azure. Las directivas de certificación pueden variar en función del tipo de servicio o solución y del servicio de Azure implicado. Las directivas de certificación de Marketplace comercial tienen información adicional sobre las certificaciones de Azure Marketplace. Bien. Entonces, dentro de este Marketplace, que es como si fuera la Play Store, ¿no? Hablando de dispositivos móviles, nosotros tenemos ya incluso imágenes de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocen este motor de páginas que se llama Joomla, ¿no? O Joomla, que son portales comerciales, ¿no? En donde prácticamente ustedes los configuran, hacen cierta tropicalización y después ya lo despliegan y ya tienen ahí un sitio web comercial, ¿no? Entonces, ese puede estar dentro del marketplace, lo descargan, lo instalan y lo echan a andar, ¿no? Tiene por ahí todo un wizard para que vaya siguiendo el paso a paso de instalación. Pero aquí hay que tener en cuenta, como lo dicen, ¿no? Porque sí está certificado por Azure, todo, pero pudiera ser que esa solución ocupe distintos componentes dentro de la nube, ¿no? Entonces, adicional a lo mejor a la licencia de ese servicio de Joomla, nos va a costar también la máquina virtual, el tipo de capacidad de la máquina virtual. Si ocupa una base de datos, probablemente nos va a estar costando. Si se ocupa un blob storage, ¿no? Un almacenamientos de archivos, etcétera. Toda esa arquitectura de componentes también hay que considerar, ¿no? Como parte de los costos. Entonces, no es nada más instalar a lo mejor esta solución de terceros, sino todo lo que consume alrededor para poder dar el servicio. ¿Vale? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, chicos? ¿No? Bien. No, ninguna. Bien. Vamos a ver la comparación de las calculadoras de precios y el costo total de la propiedad. ¿A qué se refiere esto? Las calculadoras de precios y de costo total de propiedad, TCO, le ayudan a comprender los posibles gastos de Azure. Las dos calculadoras son accesibles desde Internet y permiten crear una configuración. Pero las dos calculadoras tienen propósitos muy diferentes. Calculadora de precios. La calculadora de precios está diseñada para proporcionarle un costo estimado para el aprovisionamiento de recursos en Azure. Puede obtener una estimación de recursos individuales, crear una solución o usar un escenario de ejemplo para ver una estimación del gasto de Azure. La calculadora de precios se centra en el costo de los recursos aprovisionados en Azure. Nota. La calculadora de precios solo tiene fines informativos. Los precios son solo una estimación.
No se provisiona nada al agregar recursos a la calculadora de precios y no se le cobrará por ningún servicio que seleccione. Con la calculadora de precios, puede calcular los costos de cualquier recurso aprovisionado, incluidos los de proceso, almacenamiento y red asociados. Incluso puede tener en cuenta diferentes opciones de almacenamiento, como el tipo de almacenamiento, el nivel de acceso y la redundancia. Bien, aquí está pintado un ejemplo. Bueno, sin embargo, bueno, por acá la tengo. En esta calculadora, por ejemplo, nosotros vamos seleccionando qué servicio es el que queremos cotizar de alguna manera. Y entonces, en el momento que le damos clic, nos comienza a agregar en la sección inferior este componente para le puedo dar clic aquí en View, me va a llevar a la sección o simplemente me desplazo. Y entonces aquí, por ejemplo, yo tenía este App Service, ¿no? En un ejemplo anterior. Vamos a borrarlo. Virtual Machine. Y aquí está, ¿no? Entonces, de entrada, bueno, pues aquí nos está diciendo que tenemos un crédito de $200, etcétera, ¿no? En el caso si somos nuevos, ¿vale? Entonces, cuando se firmen, bueno, pues podrían tener esa cantidad de crédito para estar jugando y realizando pruebas, ¿no? Entonces, ahorita así como está, que es un default que nos pone con una máquina virtual de 2 virtual CPUs, 8 GB en RAM, 50 GB en almacenamiento temporal, nos está costando $0.188 la hora, ¿vale? Y si lo ocupáramos las 730 horas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que dura el mes? Tendríamos un costo aproximado de $137, ¿vale? Entonces, aquí nosotros podemos comenzar a ver lo que decía el ejemplo anterior, ¿no? O sea, no es lo mismo en la zona de los Estados Unidos a que lo tengamos en Europa, ¿no? Por ejemplo, en Qatar. Si lo ponemos en Qatar, pues ya nos subió a $153, ¿no? Si la vamos a poner en el de Japón, $161, ¿no? Esto es por si tuviéramos allá procesamiento, ¿no? Alguna zona en Asia, en Oriente, etcétera, ¿no? Incluso dentro de la zona centro, oeste de los Estados Unidos también hay una pequeña variante, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos comenzar a validar, ¿no? O sea, que tenga un solo core y ya nos comienza a bajar, ¿no? Con un core nos da $14.60, ¿ya se dan cuenta? Si la queremos con Windows, si la queremos con Linux, bueno, pues todavía, bueno, aquí quedó igual. Con Ubuntu, con CentOS, nosotros le podemos decir cuál es el sistema operativo que queremos, si queremos una capa básica, estándar. Esto sobre todo se maneja en ambientes de desarrollo, ¿no? En ambientes productivos. Y si nosotros estuviéramos apagando y prendiendo la máquina, pensando en que pues, únicamente vamos a utilizar los 160 horas de un horario laboral, pues incluso lo podríamos llegar a poner, ¿no? ¿Vale? Vamos a pensar que vamos a utilizar 2 cores a 3.5 gigas y entonces ya nos dice, pues mira, tu costo estimado es de $13, ¿vale? Entonces, para eso nos puede servir. Si nosotros queremos un disco adicional, ¿no? Que sea un disco estándar, la redundancia, ¿se acuerdan de la redundancia? Si era local o por zona, ¿no? La local, pues veíamos que pues, en realidad no te garantiza la interrupción, ¿no? Por estar aquí, pero bueno, son seis copias, ¿no? De manera local. Para nosotros sería transparente, ¿no?
Entonces, ¿cuántos discos? Pues ya nosotros le podemos poner, ¿no? La cantidad de 4 gigabytes o 64 gigas. Porque muchas veces tenemos la necesidad de grabar algo, ¿no? No se recomienda dentro del disco temporal, ¿no? Y esta administración de discos pudiera ser que la utilicen no nada más una sola computadora, sino varias, ¿no? Entonces, esta parte, bueno, pues también nos costaría $4.8, ¿no? ¿Vale? El ancho de banda, ¿no? Como decían, ¿qué ancho de banda es el que vamos a estar utilizando? 5 gigabytes. Si ustedes necesitan más, pues ya pueden ir incrementándolo y les va a ir costando, les va a ir incrementando, ¿no? Entonces, dependiendo de las necesidades dentro de la calculadora, podemos ir haciendo este presupuesto y pues ya podríamos decir, bueno, pues nuestra máquina con estas características nos va a costar $18.65. Al final, esta información nosotros la podemos exportar en un Excelito y la podríamos estar consultando, ¿vale? Donde ya nos va a dejar por acá la información. Aquí está. ¿Vale? Y entonces esta información, pues nosotros ya se la podríamos compartir a nuestra área de costos, ¿no? ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Es que no veo el Excelito. Perdón. ¿No vieron el Excel? No. Es que todavía no lo abre, ¿no? Sí, ya estaba. A ver, déjame ver. Según yo compartí toda la... Excelente. Entonces, ese es el Excel que nos genera, ¿no? Donde ya nos da toda la parte de los costos, la configuración que nosotros seleccionamos y cuánto nos estaría costando al mes, ¿no? Entonces, conforme nosotros vayamos incrementando la información que vayamos a necesitar, pues aquí van a estar apareciendo todo, ¿no? Y esto ya nosotros podríamos pasársela a nuestro centro de costos o el centro financiero para que evalúen y aprovisionen todo esto, ¿no? Así también nosotros, cuando ustedes nos piden aprovisionar un espacio en la nube, pues nosotros hacemos este ejercicio. ¿Cuánto nos va a costar y demás, ¿no? Y si se acuerdan, por ahí, si han tenido la experiencia de pedirle algo a David, pues David también apaga las máquinas, ¿no? Para que no nos cuesten. Y porque recuerden que todo recurso prendido, pues nos va a costar. Entonces, cuando lo utilizan, por ahí ven que no está activo, le mandan un mensajito y ya él lo activa, ¿no? Eso es parte de los trucos, ¿no? Que hacemos para ir ahorrando costos, ¿no? Sobre todo. Y así nos podemos ir, chicos. ¿Vale? Entonces, no sé si tengan hasta aquí alguna duda, pregunta. Bien. Ahora vamos a ver a qué se refiere la calculadora TCO, ¿vale? Redundancia. Calculadora de TCO. La calculadora de TCO está diseñada para ayudarle a comparar los costos de ejecución de una infraestructura local en comparación con una infraestructura en la nube de Azure. Con la calculadora de TCO, se especifica la configuración de infraestructura actual, incluidos los servidores, las bases de datos, el almacenamiento y el tráfico de red saliente. Después, la calculadora de TCO compara los costos previstos del entorno actual con un entorno de Azure que admite los mismos requisitos de infraestructura. Con la calculadora de TCO, escribe la configuración, agrega suposiciones como los costos de mano de obra de TI y de energía, y obtiene una estimación de la diferencia de costos para ejecutar el mismo entorno en el centro de datos actual o en Azure. Bien. Entonces, esta calculadora de TCO, sobre todo, nos sirve como un preámbulo, ¿no? Es decir,
yo on-premise tengo esta capacidad, tengo tantas computadoras de este tipo, etcétera, y nos da un cálculo incluso a nivel de consumo de energía, ¿no? En donde nosotros, bueno, pues vamos ahí comparando, digo, hay algunas cosas que a lo mejor se escapan, ¿no? Pero en sí nos saca todo el consumo, al menos estimado, de lo que tenemos en capacidad de procesamiento, ¿no? Y nos dice, bueno, estas máquinas que tú tienes on-premise, ya en la nube te costarían tanto, ¿no? Y hace esa comparativa. Pues, por ejemplo, hace como un mes, 2 meses, como 2 meses, nos llegó una licitación donde nos pedían ese comparativo, ¿no? De cuánto podría estar ahorrando en la nube, ¿no? Con el mismo tipo de máquinas virtuales, o de máquinas on-premise, ¿no? Contra virtuales. Y al final, pues sí nos arrojaba un mayor ahorro, sobre todo durante el tiempo, ¿no? Es decir, a 3 años, pues más o menos llegabas a ahorrar como el 30%, ¿no? Entonces, para eso nos sirve también esta calculadora de TCO, ¿vale? Entonces vamos a hacer esta parte de los ejercicios. Vamos a darle siguiente. Estimación de los costos de la carga de trabajo con la calculadora de precios. Entonces, vamos a usar la calculadora, ejecutar una aplicación web básica en Azure. Para empezar, vamos a definir los servicios de Azure que necesitamos. Entonces, definición de los requisitos. Antes de ejecutar la calculadora, debemos hacer una idea de los servicios de Azure que necesitamos, ¿vale? Entonces, vamos a ver una aplicación web ASP.NET que se ejecuta en Windows. La aplicación web proporciona información sobre el inventario de productos y los precios. Necesitamos 2 máquinas virtuales que se conecten mediante un balanceador de cargas. La aplicación se conecta con una base de datos de SQL Server que contiene información de inventario y de precios. Para migrar, Azure podría usar una instancia de Azure Virtual Machine de forma similar a las máquinas que se usan en el centro de datos, un Application Gateway para el balanceo de cargas, que es y una base de datos SQL Server, ¿vale? Entonces, en la práctica vamos a definir esto, ¿no? La aplicación se usa internamente, no es accesible para los clientes. Esta aplicación no requiere una gran cantidad de potencia informática. Las máquinas virtuales y la base de datos se ejecutan de forma constante, o sea, 730 horas por mes. La red procesa aproximadamente 1 terabyte de datos al mes. Y no es necesario configurar la base de datos para cargas de trabajo de alto rendimiento y no se requieren más de 32 gigas. Entonces, vamos a seguir este ejemplo. Vamos a abrir la calculadora de precios. Entonces, denle clic para que los lleve. Y productos. Aquí es donde elegimos los servicios de Azure que requerimos incluir. Vamos a ver el escenario de ejemplo. Aquí hay algunas arquitecturas de referencia, estimaciones guardadas, preguntas más frecuentes. Entonces, vamos a agregar esta información, ¿no? En la pestaña de productos vamos a seleccionar cada uno de los servicios. Entonces, en cómputo, máquinas virtuales, base de datos, una base de datos SQL, en redes, una application gateway. ¿Va? Si quieren, para no hacerlo tan cansado, agreguen los servicios, déjenlos por default ahorita. Más adelante, si quieren, completan bien el ejercicio, pero al menos que tengan esta exploración. Aquí, al momento de que ustedes agreguen las máquinas, pues ustedes pueden decirle, en este caso necesitamos 2, ¿no? Entonces, en cantidad pongan 2 y déjenlo ahí por default. A ver cuánto les arroja. ¿Vale? Entonces, vamos a dar ahí unos 3 minutitos, 5 minutos vamos a dar. ¿Sale?
Entonces 5:51 revisamos. ¿Tienen dudas, chicos? Creo que si le doy a clic Virtual Machine, me agregó ya una y luego me agregó otro, le vuelvo a dar. Puedes hacerlo así o simplemente cuando lo agregas, recuerden que hay una sección Ok. que dice cantidad, ¿no? Ujú. Y ya le ponen Ah, 2. ok. Oh. Ahí van levantando su manita conforme vayan terminando, por favor. Calculador. Base de datos, el subbase de datos. Windows, estándar, categoría. Aquí dejo esta, para que vean. ¿En qué parte se le agrega la base de datos? ¿Perdón? En la parte de hasta abajo. Ahí te aparece agregar base de datos. Caray. Sonido. Transacción de almacenamiento, base hecho de banda, soporte. Si no se ven Discos. en la parte de arriba, aquí está, ¿no? Azure SQL Database. Ah, pero, ok. Perdón, es que yo pensé que aquí dentro de Virtual Machine se agregaba la base. No, hay que ponerla como una base de datos adicional. Ok. Y aquí te la va a agregar, ¿no? Ya. Gracias. Ya. Redes aplicación. Y el Application Gateway. Y si quieren, pues pueden estar jugando ahí, viendo cuánto les cuesta si cambian la región, capacidad, etcétera. ¿Vale? Y al final, pues bueno, igual exportenla, llévensela. Excel. Aquí con esto ustedes se van a dar cuenta más o menos cuánto nos costaría una base de cita de datos, ¿no? Vale. La hiperescala, cuántos cores. En ocasiones cuando dicen, es que está muy lenta la base de datos. Ah, ok. Es probable porque a lo mejor tiene poca capacidad, ¿no? Y conforme vamos incrementando los cores, pues nos va a ir cambiando, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, 730 horas, una base de datos SQL Server. Nos estaría costando $1,472. Y esto de aquí, chicos, es lo que les decía, ¿no? Los años de reserva. Entonces, un año de reserva, se dan cuenta, pues cambia. Y 3 años de reserva, pues vean cómo bajan. Baja bastante. ¿Ya viste, Paco? Sí. Entonces, a eso se refería, ¿no? Ya. Lo que no Puede vi ser es el pago. agregar Ajá. el Application Gateway. En la parte de redes, Ajá. App Service. no. Ah, aquí está, mira, en seguridad, Ah, ok. el Application Gateway. Ya, gracias.
¿Sale? Y tienen distintos tipos, ¿no? El básico con firewall, aplicaciones web, versión 2, etc. Un estándar, conexiones persistentes. Bien, bien, súper chicos. Ya al final vamos a exportarla y vamos a guarden ahí su ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí, pues ahorita me arrojó tener la application gateway, la base de datos y bueno, por acá tenía 3 máquinas. Pero bueno, $1,922, ¿no? Vale. Bien, súper. Vamos a continuar. Si quieren, más adelante ustedes lo pueden hacer más a detalle para no atorarnos tanto, pero bueno. Entonces, aquí ya veíamos, ¿no? Que nosotros podemos guardar ese ejercicio, lo podemos mantener para posteriormente recurrir a él o simplemente lo exportamos y lo guardamos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque muchas veces pues estamos ahí, quítale, ponle, no, muévele, Entonces para no estar haciendo, imagínense aquí son tres elementos, ¿no? Pero ya cuando comienzas a cotizar el tema de redes, un firewall, bla, 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 y cuando tienes ya más de 50 componentes, el no guardarla y estar repitiendo, pues es algo tedioso, ¿no? Entonces, al final nosotros podemos revisar, compartir y guardar. ¿Ok? Bien. Y ahora vamos a ver la comparación de los costos de carga de trabajo mediante la calculadora. Aquí realmente, bueno, pues no nos vamos a meter mucho. En realidad voy a hacer un ejercicio muy rápido para no tardar tanto, ¿vale? Y aquí básicamente lo que nos dice es, primero hay que definir toda la parte de las cargas de trabajo, después podemos hacer ajustes al presupuesto y al final ver el informe, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ir agregando toda la parte de los servidores que tengamos. Imaginemos que tenemos un servidor Linux de manera física, a lo mejor con el sistema operativo Linux. Tenemos a lo mejor 15 servidores. El procesamiento por servidor son de 4 cores, con 2 núcleos. En RAM tenemos cada uno con 16 gigas, ¿no? Con CPUs, ningún GPU. Tenemos una base de datos. Vamos a ver, tenemos un Oracle, vamos a pensar, ¿no? Almacenamiento, vamos a pensar que tenemos en servidor de procesos de almacenamiento, vamos a pensar que tenemos aquí 8 servidores, capacidad de datos sin comprimir, a lo mejor tenemos 1 terabyte, ¿no? Tenemos un backup, un archivo, etcétera, ¿no? Storage, a lo mejor tenemos por ahí un file storage, con 5 terabytes. Tenemos un backup de igual también 5 y un archivo de 10. Todo esto al final nos va a arrojar una arquitectura símil dentro de Azure y nos va a decir en redes, el ancho de banda saliente, vamos a pensar que tenemos de 100 gigabytes. En la región
Vamos a pensar que es... ¿Dónde está Estados Unidos? El centro y norte de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, aquí nosotros estamos especificando toda la carga de trabajo que tuviéramos en un site, ¿vale? Entonces, pulsamos siguiente. Aquí nosotros podemos ir ajustando toda la parte del presupuesto, ¿no? Entonces, ¿cuánto es nuestra cobertura a nivel de software? En la parte de redundancia geográfica, si vamos a tener o no, costos de máquina virtual, ¿vale? Costo de electricidad por kilowatt. Pues aquí, digo, la verdad no sé en cuánto esté, pero bueno, vamos a dejar ahí ese costo estimado, ¿no? Costos de almacenamiento aproximados que tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información nosotros las podemos ir metiendo, ¿no? Y al final, lo que nos va a arrojar es un informe. Y entonces dice, bueno, el periodo estimado, más o menos, chequen en 5 años, pues cuál podría ser nuestro ahorro, ¿no? ¿Vale? Entonces, hablando de miles de dólares, pues creo que sí, sería significativo, ¿no? ¿Va? Entonces, sobre todo con el paso del tiempo. Digo, nosotros hicimos un ejercicio con varios parámetros que nos dio el cliente de toda su capacidad que tenía y al final, pues sí, en 3 años, pues le reducía como el 30% del costo, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esta calculadora TCO. Y esta calculadora TCO, al final, pues también nosotros podemos ir viendo cuál es el costo, tanto de proceso y en Azure, ¿no? Lo que les decía. Entonces, cuánto nos costaría de manera local y cuánto nos costaría en la parte de la nube. Y de esta manera nosotros podemos ir comparando e ir desmitificando esa parte, ¿no? Es que todos vienen con la idea de que la nube es más barato, pero nunca me lo demuestran. Entonces, esto podría ser un elemento como para ir comparando e ir viendo que sí, en efecto, los costos en nube podrían llegar a ser menores, ¿no? ¿Vale? Entonces, nos arroja todo este informe. De igual manera lo podemos guardar, comprimir, descargar, compartir, descargar, y nos va a arrojar el informe TCO. ¿Ok? Así bien bonito. ¿Vale? Entonces, para eso nos puede servir esta parte. Entonces, más adelante ustedes, métanse, hagan este ejercicio, porque se me congeló. Metan esta información, háganlo ya más tranquilos, ajusten su presupuesto, expórtenlo y pues vean lo que les arroja. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Chicos. No, por el momento no. Bien, excelente. Bien, Vero, hiciste tu ejercicio. Sí, el primero sí. Excelente. Bien, hagan después con más calma para que vean lo que les arroja. Y pues digo, es un muy buen elemento de comparación de lo que nos puede costar on-premise y lo que nos puede costar ya dentro de la nube. Súper. Bien. Ahora vamos a ver lo que es la herramienta, el Azure Cost Management. Microsoft Azure es un proveedor de nube global, lo que significa que puede aprovisionar recursos en cualquier parte del mundo. Puede aprovisionar recursos rápidamente para satisfacer una demanda repentina, para probar una nueva característica o en caso de accidente. Si aprovisiona accidentalmente nuevos recursos,
es posible que no lo sepa hasta que le llegue la factura. Cost Management es un servicio de Azure que ayuda a evitar esas situaciones. ¿Qué es Cost Management? Cost Management proporciona la capacidad de comprobar rápidamente los costos de los recursos de Azure, crear alertas basadas en el gasto de recursos y crear presupuestos que se pueden usar para automatizar la administración de recursos. El análisis de costos es un subconjunto de Cost Management que proporciona una vista rápida de los costos de Azure. Con el análisis de costos, puede ver rápidamente el costo total de varias maneras diferentes, incluido por ciclo de facturación, región, recurso, etc. Los análisis de costos se usan para explorar y analizar los costos de su organización. Puede ver los costos agregados por organización para saber dónde se acumulan estos e identificar las tendencias de gasto. Además, puede ver los costos acumulados con el tiempo para estimar las tendencias de costos mensual, trimestral o incluso anualmente con respecto a un presupuesto. Alertas sobre los costos. Las alertas de costos proporcionan una única ubicación para comprobar rápidamente todos los diferentes tipos de alertas que pueden aparecer en el servicio Cost Management. Los 3 tipos de alertas que pueden aparecer son las siguientes. Alertas de presupuesto. Alertas de crédito. Alertas de cuota de gasto de departamento. Alertas de presupuesto. Las alertas de presupuesto le envían una notificación cuando el gasto, en función del uso o coste, alcanza o supera la cantidad definida en la condición de alerta del presupuesto. Los presupuestos de Cost Management se crean mediante Azure Portal o la API de consumo de Azure. En Azure Portal, los presupuestos se definen por el costo. Al usar Azure Consumption API, los presupuestos se definen por costo o por uso de consumo. Las alertas de presupuesto admiten presupuestos basado en costes o en uso. Las alertas de presupuesto se generan automáticamente cada vez que se cumplen las condiciones de alerta de presupuesto. Puede ver todas las alertas de costes en Azure Portal. Cada vez que se genera una alerta, aparece en las alertas de costo. También se envía un correo electrónico de alerta a los usuarios de la lista de destinatarios de alertas del presupuesto. Alertas de crédito. Las alertas de crédito le avisan cuando se consumen los compromisos monetarios de crédito de Azure. Los compromisos monetarios son para organizaciones con contratos Enterprise, EA. Las alertas de crédito se generan de forma automática al 90% y al 100% del saldo de crédito de Azure. Cada vez que se genera una alerta, se refleja en las alertas sobre los costos y en el correo electrónico que se envía a los propietarios de la cuenta. Alertas de cuota de gasto de departamento. Las alertas de cuota de gasto de departamento notifican cuando el gasto del departamento alcanza un umbral fijo de la cuota. Las cuotas de gasto se configuran en el portal de EA. Cada vez que se alcanza un umbral, se genera un correo electrónico para los propietarios del departamento y se muestra en las alertas sobre los costos. Por ejemplo, el 50% o el 75% de la cuota. Presupuestos. Un presupuesto es donde se establece un límite de gasto para Azure. Puede establecer presupuestos basados en una suscripción, un grupo de recursos, un tipo de servicio u otros criterios. Al establecer un presupuesto, también establecerá una alerta de presupuesto. Cuando el presupuesto alcanza el nivel de alerta de presupuesto, desencadenará una alerta de presupuesto que se muestra en el área de alertas de costos. Si se configuran, las alertas de presupuesto también enviarán una notificación por correo electrónico de que se ha desencadenado un umbral de alerta de presupuesto. Un uso más avanzado de los presupuestos permite que las condiciones presupuestarias desencadenen la automatización que suspende o modifica los recursos una vez que se haya producido la condición del desencadenador. Bien, chicos. Aquí lo interesante de todo esto, bueno, es que sí nos ayuda básicamente toda esta gestión de costos a poder estar alertas, ¿no? Si nosotros tenemos un presupuesto establecido, pues también podemos establecer estas alertas que nos vayan avisando, que nos vayan diciendo, oye, ya estás por encima de lo presupuestado, ¿no? A nivel de consumo, pero incluso al revés, ¿no? Es decir,
estableciste ciertas cuotas, ciertas capacidades en tus máquinas virtuales y no estás consumiendo, ¿no? Entonces también nos ayuda a la inversa, ¿no? A decir, disminuye las capacidades, ¿no? Ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, toda esta gestión del costo nos va a ayudar en ese sentido, ¿no? A que nosotros podamos tener esta parte de alertamientos en presupuestos, créditos y cuota de gastos también por departamentos, ¿vale? Entonces, esto porque bueno, al inicio no se tenía y pues, de repente pues, sí llegaban por ahí una cantidad exorbitante de cantidad a pagarle, ¿no? Al dueño de la nube. Entonces, siempre es importante tener una persona que nos esté ayudando en todo este costo, ¿no? Porque al final los recursos son finitos, ¿no? No hay lana para todo, ¿no? Entonces, hay que estar muy atento en el cumplimiento de estas capacidades, ¿no? Bien, ahora vamos a ver cómo nos pueden ayudar las etiquetas para toda esta parte de la gestión. A medida que el uso que hacemos de la nube va en aumento, es cada vez más importante mantenerse organizado. Una buena estrategia de organización nos ayudará a conocer cuál es nuestro uso de la nube, así como a administrar los costos. Un método para organizar los recursos relacionados es colocarlos en sus propias suscripciones. También se pueden usar grupos de recursos para administrarlos. Las etiquetas de recursos son otra forma de organizar recursos. Las etiquetas proporcionan información extra, o metadatos, sobre los recursos. Estos metadatos son útiles para lo siguiente. Administración de recursos. Las etiquetas permiten localizar recursos asociados a cargas de trabajo, entornos, unidades de negocio y propietarios específicos y actuar al respecto. Optimización y administración de costes. Las etiquetas permiten agrupar recursos para que podamos informar sobre los costes, asignar centros de costes internos, mantener los presupuestos a raya y predecir costes estimados. Administración de operaciones. Las etiquetas permiten agrupar recursos según la importancia que tiene su disponibilidad para nuestro negocio. Esta agrupación nos ayuda a formular acuerdos de nivel de servicio, SLA, que constituyen una garantía de rendimiento o de tiempo de actividad entre nosotros y nuestros usuarios. Seguridad. Las etiquetas permiten clasificar los datos según su nivel de seguridad, por ejemplo, públicos o confidenciales. Gobernanza y cumplimiento normativo. Las etiquetas permiten identificar los recursos que cumplen con los requisitos de gobernanza o cumplimiento normativo, como la norma ISO 27001. Las etiquetas también pueden formar parte de nuestros esfuerzos de aplicación de estándares. Así, podríamos exigir que todos los recursos se etiqueten con un nombre de departamento o propietario. Automatización y optimización de las cargas de trabajo. Las etiquetas pueden servir para ver todos los recursos que participan en implementaciones complejas. Por ejemplo, podemos etiquetar un recurso con su nombre de aplicación o carga de trabajo asociado y usar un software como Azure DevOps para realizar tareas automatizadas en esos recursos. Bien, entonces, no sé si se acordarán, cuando nosotros aprovisionamos alguna máquina virtual, viene una sección de etiquetas. Entonces, en esas etiquetas nosotros podemos, digo, no hay límite, podríamos ir etiquetando para algún objetivo en particular, ¿no? Imagínense que estamos trabajando por proyecto y aprovisionamos toda una arquitectura y decimos, bueno, todas estas máquinas virtuales, esta red, esta IP, este storage, etcétera, corresponden a la iniciativa 1052, ¿no? Y entonces nosotros podríamos llegar a determinar cuánto nos está costando esa iniciativa si nosotros etiquetamos esta manera de identificarlos, ¿no? Entonces, eso es parte propositiva, ¿no? De el manejo de estas etiquetas para una facilidad de gestión o de administración y gobernanza, ¿vale? Incluso, bueno, esta parte de DevOps, pues también se puede llegar a utilizar, ¿no?
ir marcando esos componentes que vamos a desplegar para después utilizarlos en ese ciclo o en ese proceso, ¿no? De despliegue, ¿vale? Vamos a continuar. Recursos. ¿Cómo se administran las etiquetas de recursos? Puede agregar, modificar o eliminar etiquetas de recursos mediante Windows PowerShell, la CLI de Azure, plantillas de Azure Resource Manager, la API REST o Azure Portal. Puede usar Azure Policy para aplicar reglas de etiquetado y convenciones. Así, podemos requerir que se agreguen determinadas etiquetas a los nuevos recursos a medida que se aprovisionan. Asimismo, podemos definir reglas que vuelvan a aplicar etiquetas que se han quitado. Los recursos no heredan etiquetas de suscripciones y grupos de recursos, lo que significa que puede aplicar etiquetas en un nivel y no hacer que se muestren automáticamente en otro nivel, lo que le permite crear esquemas de etiquetado personalizados que cambien según el nivel, recurso, grupo de recursos, suscripción, etc. Ejemplo de una estructura de etiquetado. Una etiqueta de recursos se compone de un nombre y un valor. Podemos asignar una o más etiquetas a cada recurso de Azure. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo, ¿no? El nombre de la aplicación, el código interno del centro de costos, quién es el propietario, cuál es su entorno, si es producción, desarrollo, pruebas, cuál es el impacto, ¿no? De ese componente, ¿no? De esa máquina, si es crítico, de gran impacto, de bajo impacto. Entonces, toda esa información la podemos ir manejando en esas etiquetas, ¿no? ¿Vale? Vamos a continuar a partir de aquí. Recordemos que no es necesario requerir que una etiqueta específica esté presente en todos los recursos. Por ejemplo, podemos decidir que solo los recursos críticos tengan la etiqueta Impact. De este modo, todos aquellos recursos que no estén etiquetados no se considerarán como críticos. Bien, ahí se utiliza la excepción, ¿no? Súper. Vamos a la prueba de conocimientos. ¿Qué característica de Azure puede ayudar a mantener la organización y a realizar el seguimiento de uso en función de los metadatos asociados en los recursos? Etiquetas, seguimientos o valores. Etiquetas. Serían las etiquetas, ¿no? Ay, caray, ¿por qué no me pinta? Bueno. Tampoco a mí, pero así se selecciona de todas maneras, ya me Ok. pasó. ¿Cuál es el mejor método para calcular el costo de la migración a la nube mientras se incurre en costos mínimos? Migrar una pequeña muestra a la nube y realizar el seguimiento de los costos en el tiempo. Usar la calculadora de costo total de propiedad para calcular los costos esperados. O migrar a la nube, pero realizar el seguimiento del uso estrechamente mediante etiquetas para comprender rápidamente los costos. Usar la calcu de TCO. La TCO, ¿no? Vamos a ver. Excelente, chicos. Ahí está, ¿no? Súper. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. No. Excelente. Pues ahora ya, ¿qué hemos aprendido? Ahora debería ser capaz de hacer lo siguiente. Descripción de los factores que pueden afectar a los costos en Azure. Comparación de la calculadora de precios de Azure y la calculadora del coste total de propiedad, TCO. Descripción de la herramienta Azure Cost Management. Descripción de la finalidad de las etiquetas. Bien, hay recursos adicionales. Sí les recomiendo que entren, que más adelante los vean, cómo hacen este control del gasto y la administración de facturas con la parte del cost management más billing, ¿no? La parte del presupuesto. ¿Vale? Excelente. Bien, vamos a revisar nuestro historial de aprendizaje. Y ahora nos da tiempo de ir viendo las características y herramientas de Azure para la gobernanza y el cumplimiento. Vamos a darle clic.
¿Cuál es el objetivo? Objetivos de aprendizaje. Descripción del propósito de Azure Blueprints. Describir el propósito de Azure Policy. Describir el propósito de bloqueos de recursos. Descripción de las ventajas del portal de confianza de servicios. Bien, eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a darle introducción para que nos sume los puntos. Vamos a darle continuar. Y vamos a ver qué es, a qué se refiere Blueprints. ¿Qué ocurre cuando nuestra nube empieza a crecer por encima de una sola suscripción o entorno? ¿Cómo puede escalar la configuración de las características? ¿Cómo puede aplicar la configuración y las directivas en nuevas suscripciones? Azure Blueprints le permite estandarizar las implementaciones de entorno o suscripción en la nube. En lugar de tener que configurar características como Azure Policy para cada nueva suscripción, con Azure Blueprints puede definir la configuración repetible y las directivas que se aplican a medida que se crean suscripciones. ¿Necesita un nuevo entorno de pruebas y desarrollo? Azure Blueprints permite implementar un nuevo entorno de pruebas y desarrollo con las opciones de seguridad y cumplimiento ya configuradas. De este modo, los equipos de desarrollo pueden crear e implementar rápidamente nuevos entornos sabiendo que se crean de acuerdo con los estándares organizativos. ¿Qué son los artefactos? Cada componente de la definición de un plano técnico se denomina artefacto. Es posible que los artefactos no tengan parámetros adicionales, configuraciones. Un ejemplo es la directiva implementar la detección de amenazas en servidores SQL Server, que no requieren ninguna configuración adicional. Los artefactos también pueden contener uno o más parámetros que se pueden configurar. En la siguiente captura de pantalla se muestra la directiva Ubicaciones permitidas, que incluye un parámetro que especifica las ubicaciones que se pueden usar. Bien, entonces hasta aquí lo que nos está diciendo es que comenzamos a crear nuestro ambiente y seguramente este ambiente posteriormente lo tengamos que replicar. A lo mejor comenzamos como si fuera dev y después lo replicamos para que sea UAT, ¿no? Y después de que lleguemos a UAT, pues ahora hay que hacerlo para prod, ¿no? Entonces, para no estar haciendo estas tareas repetitivas, pues podemos utilizar esta parte de configuraciones, Blueprint, para que se vaya replicando. Ahora bien, los componentes pueden o no tener parámetros adicionales, ¿vale? Entonces, hay algunos que no tienen y hay algunos que sí, ¿no? Entonces, el mínimo sería 0 y de ahí para adelante, ¿ok? Entonces, aquí nosotros vemos este tipo de plantilla, ¿no? Ubicaciones permitidas, son directivas. Una directiva es una política, una limitante, una restricción, ¿vale? En ese sentido va una directiva. Bien. Usar. Puede especificar el valor de un parámetro al crear la definición del plano técnico o al asignar la definición del plano a un ámbito. De este modo, puede mantener un plano técnico estándar, pero con la flexibilidad suficiente para especificar los parámetros de configuración pertinentes en cada ámbito en el que se asigne la definición. Azure Blueprints implementa un nuevo entorno en función de todos los requisitos, las opciones y las configuraciones de los artefactos asociados. Los artefactos pueden incluir cosas como las siguientes: asignaciones de roles, asignaciones de directivas, plantillas de Azure Resource Manager, grupos de recursos. ¿Cómo ayuda a Azure Blueprints a supervisar las implementaciones? Azure Blueprints es capaz de crear versiones, lo que le permite establecer una configuración inicial, y después, realizar actualizaciones más adelante y asignar una nueva versión a la actualización. Con el control de versiones, puede realizar pequeñas actualizaciones y realizar un seguimiento de las implementaciones que se usan en el conjunto de configuración. Con Azure Blueprints, la relación entre la definición del plano técnico, lo que debe ser implementado, y su asignación, lo que se ha implementado, permanece. En otras palabras,
Azure crea un registro que asocia un recurso con el plano técnico que lo define, y gracias a esta conexión podemos realizar el seguimiento y la auditoría de nuestras implementaciones. Bien. Entonces, toda esta parte del blueprint nos va a ayudar precisamente a poder tener esta gestión, esta administración y esta creación para no comenzar de cero, ¿no? Asignando roles, directivas, toda la parte de plantillas. Una plantilla es toda una descripción técnica para provisionar algún componente en la nube, ¿no? Por ejemplo, hace rato vimos la máquina virtual, ¿no? Entonces, esa máquina virtual, que le dijimos que era de 2 cores, con 8 gigas, en la región centro-oeste, no sé, de los Estados Unidos o en Asia, etcétera. Toda esta especificación puede quedar dentro de una plantilla de Azure. Y esto se vuelve más adelante un concepto que se llama infraestructura como código, ¿no? Entonces, ese script es un YAML, ¿no? O un JSON, y lo podemos guardar y después lo podemos ejecutar, ¿vale? Entonces, toda esta parte de Azure Blueprints nos ayuda precisamente en toda esa parte de la implementación. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Si no, No. bien, entonces vamos a continuar con Azure Policy. ¿Qué significa? ¿Cómo puede asegurarse de que estos recursos mantengan su cumplimiento? ¿Puede recibir un aviso cuando la configuración de un recurso cambie? Azure Policy es un servicio de Azure que permite crear, asignar y administrar directivas que controlan o auditan los recursos. Dichas directivas aplican distintas reglas en las configuraciones de los recursos para que esas configuraciones sigan cumpliendo con los estándares corporativos. ¿Cómo se definen directivas en Azure Policy? Azure Policy permite definir tanto directivas individuales como grupos de directivas relacionadas, lo que se conoce como iniciativas. Azure Policy evalúa los recursos y resalta los que no cumplen las directivas que hemos creado. Azure Policy también puede impedir que se creen recursos no conformes. Las directivas de Azure se pueden establecer en cada nivel, lo que le permite establecer directivas en un recurso específico, un grupo de recursos, una suscripción, etc. Además, las directivas de Azure se heredan, por lo que si establece una directiva de nivel alto, se aplicará automáticamente a todas las agrupaciones que se encuentran dentro del elemento primario. Por ejemplo, si establece una directiva de Azure en un grupo de recursos, todos los recursos creados en ese grupo de recursos recibirán automáticamente la misma directiva. Azure Policy incluye definiciones de iniciativas y directivas integradas para categorías como almacenamiento, redes, proceso, centro de seguridad y supervisión. Por ejemplo, si define una directiva que permite usar exclusivamente un determinado tamaño para las máquinas virtuales, VM, en el entorno, esa directiva se invoca al crear una nueva máquina virtual y cada vez que se cambia el tamaño de las ya existentes. Azure Policy también evalúa y supervisa todas las máquinas virtuales actuales del entorno, incluidas las máquinas virtuales que se crearon antes de crear la directiva. En algunos casos, Azure Policy puede corregir automáticamente los recursos y configuraciones no conformes para garantizar la integridad del estado de los recursos. Por ejemplo, si todos los recursos de un determinado grupo de recursos deben etiquetarse con la etiqueta AppName y un valor de Special Orders, Azure Policy aplicará automáticamente esa etiqueta si se ha quitado. Sin embargo, sigue conservando el control total del entorno. Si tiene un recurso específico que no desea que Azure Policy corrija automáticamente, puede marcar ese recurso como una excepción y la directiva no corregirá automáticamente ese recurso. Azure Policy se integra con Azure DevOps aplicando directivas de integración continua y canalización de entrega que competen a las fases de implementación anterior y posterior de las aplicaciones. Bien, entonces, ¿esto para qué nos sirve? Otro ejemplo, podríamos ver que todos los componentes se desplieguen en una región. Recordemos que toda configuración de componente debe estar asociada a una región. Entonces,
para evitar que estén utilizando regiones en Europa, en Asia, y solamente sea en Estados Unidos, pues nosotros también podemos establecer esa política, ¿vale? Incluso en un grupo de recursos también, capacidades, son restricciones, ¿no? Al final, esas directivas son aplicadas, ¿no? A esa limitante o a ese ámbito que se haya determinado, a un grupo de recursos, etcétera, ¿vale? E incluso aquí, como veíamos, ¿no? También nos ayudaría a aplicar una directiva y si alguno, por ejemplo, la parte de la región, si alguno está fuera de esa región, pues automáticamente también lo va a corregir, ¿no? ¿Vale? Entonces, para eso nos puede servir el Azure Policy. Aplicaciones. ¿Qué son las iniciativas Azure Policy? Una iniciativa de Azure Policy es una forma de agrupar las directivas relacionadas. La definición de iniciativa contiene todas las definiciones de directiva para facilitar el seguimiento del estado de cumplimiento de cara a un objetivo mayor. Por ejemplo, Azure Policy incluye una iniciativa denominada Habilitar la supervisión en Azure Security Center. Su objetivo es supervisar todas las recomendaciones de seguridad disponibles para todos los tipos de recursos de Azure en Azure Security Center. En esta iniciativa se incluyen las siguientes definiciones de directiva. Supervisar base de datos SQL sin cifrar en Security Center. Esta directiva supervisa servidores y bases de datos SQL sin cifrar. Supervisión de los puntos vulnerables del sistema operativo en Security Center. Esta directiva supervisa los servidores que no cumplen la línea base de la vulnerabilidad del sistema operativo configurada. Supervisar la falta de Endpoint Protection en Security Center. Esta directiva supervisa los servidores que no tienen instalado un agente de Endpoint Protection. La iniciativa Habilitar la supervisión en Azure Security Center contiene más de 100 definiciones de directiva independientes. De hecho. Bien, entonces aquí ya hablamos más global, ¿no? Toda esta parte de las iniciativas, para que en el momento que se aprovisione alguna base de datos sin cifrar, pues también nos lance este alertamiento, ¿no? Es parte del seguimiento, el cumplimiento de las políticas dentro de Azure que nos van a mantener nuestra regularidad y normatividad dentro de la empresa, ¿no? Asegurando estas políticas, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora el propósito del bloqueo de los recursos, ¿no? ¿Qué es y cómo lo podemos realizar? Los bloqueos de recursos impiden que se eliminen o modifiquen recursos por error. Aun cuando haya directivas de control de acceso basado en roles de Azure, RBAC de Azure, en vigor, sigue existiendo el riesgo de que alguien con el nivel de acceso adecuado elimine recursos de nube críticos. Los bloqueos de recursos impiden que los recursos se eliminen o actualicen, según el tipo de bloqueo. Los bloqueos de recursos se pueden aplicar a recursos individuales, grupos de recursos o incluso a una suscripción completa. Los bloqueos de recursos se heredan, lo que significa que si coloca un bloqueo de recursos en un grupo de recursos, también se aplicará el bloqueo a todos los recursos dentro del grupo. Tipos de bloqueos de recursos. Hay dos tipos de bloqueos de recursos. Uno que impide que los usuarios eliminen un recurso y otro que impide que los usuarios lo cambien o eliminen. Eliminar significa que los usuarios autorizados pueden leer y modificar un recurso, pero no eliminarlo. Read-only significa que los usuarios autorizados solo pueden leer recursos, pero no actualizarlos ni eliminarlos. Aplicar este bloqueo es similar a restringir todos los usuarios autorizados a los permisos concedidos por el rol lector. ¿Cómo se administran los bloqueos de recursos? Los bloqueos de recursos se pueden administrar en Azure Portal, PowerShell, la CLI de Azure o con una plantilla de Azure Resource Manager. Para ver, agregar o eliminar bloqueos en Azure Portal, vaya a la sección Configuración del panel Configuración de cualquier recurso en Azure Portal.
Bien, y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de los recursos, nosotros podemos ver la parte de bloqueos y entonces ver cómo podemos aplicarlo. Más adelante creo que hay una práctica. Portal. ¿Cómo se elimina o cambia un recurso bloqueado? Aunque los bloqueos impiden que se produzcan cambios por error, se pueden seguir realizando cambios realizando un proceso de 2 pasos. Para modificar un recurso bloqueado, primero hay que quitar el bloqueo. Tras quitarlo, podemos aplicar cualquier acción que podamos realizar de acuerdo a nuestros permisos. Los bloqueos de recursos se aplican con independencia de los permisos back. Es decir, aun siendo el propietario del recurso, tendremos que quitar el bloqueo antes de poder realizar la actividad bloqueada. Bien. ¿Alguien recuerda qué es RBAC? ¿No? Bien. Es Role Based Access Control, ¿no? O lo mismo, es un control de acceso basado en roles, ¿vale? Lo que hacemos cuando definimos un perfil en alguna aplicación, ¿no? Bien, vamos a hacer el ejercicio, vamos a configurar un bloque de recursos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a leerlo. En este ejercicio, creará un recurso y configurará un bloqueo de recursos. Las cuentas de almacenamiento son uno de los tipos más fáciles de bloqueos de recursos para ver rápidamente el impacto, por lo que usará una cuenta de almacenamiento para este ejercicio. Este ejercicio requiere que tenga su propia suscripción, lo que significa que deberá utilizar su suscripción de Azure para completar el ejercicio. Sin embargo, no se preocupe, todo el ejercicio se puede completar de forma gratuita con los servicios gratuitos durante 12 meses al registrarse para obtener una cuenta de Azure. Para obtener ayuda para registrar una cuenta de Azure, consulte el módulo Creación de una cuenta de Azure. Una vez que haya creado su cuenta gratuita, siga los pasos que se indican a continuación. Si no tiene una cuenta de Azure, puede revisar los pasos para ver el proceso para agregar un bloqueo de recursos simple a un recurso. Bien, vamos a ver, no sé si todos tienen su acceso. Vamos a darle clic aquí en iniciar sesión de Azure Portal, a ver qué le sale. Déjenme regreso a abrirlo en otra pestaña. No sé si ya se registraron, chicos. Me sale eso, esa misma leyenda. Esta misma, ¿no? De que no tienen una suscripción. Bien, sí, tendrían que cambiarse por una suscripción válida. No se preocupen, lo pueden hacer tranquilo después. Sí les recomiendo que se registren, para que tengan su propia cuenta. Recuerden que tienen 12 meses, gratis, no les va a costar, ¿no? Y pues bueno, entonces aquí los pasos son, iniciamos nuestra sesión en el portal de Azure, seleccionamos la creación de un recurso, en categoría seleccionamos almacenamiento, entonces vamos a crear un recurso de almacenamiento, cuenta de almacenamiento, le vamos a decir crear, y en la pestaña de aspectos básicos rellenamos toda esta información, ¿no? Entonces, el Resource Group, pues ahí creamos uno nuevo. Nombre de la cuenta de almacenamiento. Hay que darle un nombre que sea único, la ubicación default, rendimiento estándar y la redundancia LRS. Seleccionamos revisar y crear. Y posteriormente, pues ya le damos crear. Ahora vamos a tratar de hacerlo. Entonces, primero nos vamos a crear un almacenamiento, ¿no? Desea crear un recurso de almacenamiento. ¿Dónde está?
almacenamiento. Una cuenta, no, es un recurso de almacenamiento. Creo que es más fácil por acá, ¿no? Una cuenta de almacenamiento. Vamos a darle crear. Le vamos a dar resource group. Vamos a crear uno nuevo. Bueno, ahí vamos a crear aquí un resource group nuevo. Vamos a poner. Después dice la cuenta de almacenamiento. Vamos a darle aquí un nombre. Después la región dice que dejemos el default, rendimiento estándar y almacenamiento LRS. Vale. Posteriormente dice redundancia, seleccionamos revisar y crear. Y una vez validada seleccionamos crear. Aquí. Ya prácticamente nos dice revisar. Pasamos todo y le damos crear. Ahí la está creando. Entonces ahora seleccione ir al recurso. Y en la parte de arriba le decimos ir al recurso o acá abajo. ¿Vale? Entonces aquí ya ahorita ya tengo mi cuenta de almacenamiento creada. Nos desplazamos hacia abajo hasta encontrar la sección configuración del panel. En la parte de bloqueos agregamos un bloqueo. Aquí agregamos un bloqueo. Le vamos a dar el nombre del bloqueo, comprobamos el tipo de bloqueo establecido de solo lectura y le damos a aceptar, ¿vale? Entonces aquí vamos a darle bloqueo read only, solo lectura. Ahí está. Compruebe que el tipo de bloqueo está establecido en solo lectura, sí, y seleccionamos aceptar. Agregación de un contenedor a una cuenta de almacenamiento. Ahora nos desplazamos hacia arriba hasta que encontremos la sección de almacenamiento de datos en contenedores y le damos crear un contenedor. Bien. Vamos a poner el nombre y le damos crear. Y nos deberá de decir que no podemos, ¿no? Contenedor X. Bien. ¿Esto por qué? ¿Por qué tuvimos el error, chicos? Porque es de sola lectura. Porque es de solo lectura, ¿no? O sea, nosotros ya ahorita le definimos ese bloqueo, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer la modificación del bloqueo del recurso porque estamos sobre este mismo recurso, ¿vale? Y dentro de este pues, se aplicó esa política. Entonces ahora nos vamos nuevamente a los bloqueos, seleccionamos el bloqueo de solo
lectura que hicimos y cambiamos al tipo de bloqueo, eliminar y seleccionamos aceptar. ¿Vale? Entonces vamos a volverlo a hacer. Vamos a bloqueos. Pasó. Porque no está. Vamos a darle refresh. Aquí está. Vale. Entonces vamos a darle editar. Darle eliminar y aceptar. Y lo vamos a recomendar. Bien. Entonces, ahora sí, nos desplazamos hasta arriba para la parte del almacenamiento. Seleccionamos los contenedores, seleccionamos crear contenedor, escribimos contenedor y crear. Y pues debe de aparecer, ¿no? Entonces, en la parte de hacia arriba, contenedores, más bien aquí estábamos, ¿no? Entonces aquí, hace rato no nos permitía porque era solo, era solo lectura y ahorita ya nos permite crear, ¿vale? Bien. Ok, entonces hasta aquí vamos bien en el ejercicio y ahora podemos eliminar, ¿no? En realidad hará esta última tarea 2 veces, ¿no? Recuerde que hay un bloqueo de eliminación en la cuenta de almacenamiento, por lo que aún no vamos a poder eliminar. Pero bueno, nos desplazamos hacia arriba hasta que encontremos la información general en la parte izquierda y vamos a seleccionar eliminar. Y aquí tendríamos que recibir este mensaje. Vamos a ver si es cierto. Información general. Vamos a darle eliminar. Y aquí nos dice, ¿no? No se puede eliminar almacenamiento MJR1 porque este recurso, su elemento primario, tiene un bloqueo de eliminación. Se debe quitar los bloqueos para poder eliminar este recurso. Bien. Eliminación. Ahora vamos a eliminar ese bloqueo de eliminación, ¿no? Entonces nos vamos a la cuenta de almacenamiento. Nos desplazamos hasta la sección configuración del panel izquierdo. Bloqueos. Eliminar. Vamos, seleccionamos eliminar. Y inicio en la ruta de navegación de la parte superior de la pantalla. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver. Cuenta de almacenamiento. Pues aquí está. Vamos a cerrar este. Ahí está la parte de los bloqueos. Aquí está. Vamos a eliminarlo. Y ahora sí, ¿no? Y pues bueno, ya posteriormente nos vamos hacia las cuentas de almacenamiento. La seleccionamos y ya podríamos eliminarla, ¿no? Escriba así. Bien. Vale. Entonces, si se dan cuenta, bueno, pues esto es como una parte importante para toda esta parte de bloqueos, ¿no?
en la definición poner estas restricciones, solo lectura, eliminación, etcétera, ¿no? Para que pues aseguremos que la gente haga lo que tiene que hacer nada más, ¿no? Por acá sigue chambeando. Pero bueno, vamos a dejarlo chambear. ¿Alguna duda, pregunta, chicos, hasta aquí? No. Bien, entonces les recomiendo, pues sí, sacar ahí su suscripción para que puedan hacer los ejercicios. Hay algunos que son de esta manera, no nos crean máquinas virtuales, pero a su vez, bueno, aquí ya terminó, ¿no? De eliminar. Pero lo importante, sobre todo en este tema de cuentas de almacenamiento, el estar creando, cambiando, pues no nos genera costos, ¿no? ¿Vale? Bien. Vamos a ver descripción de las ventajas del portal de confianza de servicios. El portal de confianza de servicios de Microsoft es un portal que proporciona contenido, herramientas y otros recursos sobre las prácticas de seguridad, privacidad y cumplimiento de Microsoft. El portal de confianza de servicios contiene detalles sobre la implementación de controles y procesos de Microsoft que protegen nuestros servicios en la nube y los datos de los clientes que contienen. Para acceder a algunos de los recursos del portal de confianza de servicios, debe iniciar sesión con un usuario autenticado con su cuenta de servicios en la nube de Microsoft, cuenta de organización de Azure Active Directory. Deberá revisar y aceptar el acuerdo de no divulgación de Microsoft para acceder a los materiales de cumplimiento. Acceso al portal de confianza de servicios. Puede acceder al portal de confianza de servicios en https://servicetrust.microsoft.com/. Bien. Aquí básicamente, chicos, lo que nos dice este portalito es todo este cumplimiento, todo este compliance con algunas de la normatividad, incluso a nivel internacional, sobre la cual está basado todo el servicio de Azure, ¿no? En ocasiones nosotros tenemos licitaciones o participación y nos dicen, bueno, necesitamos que se cumpla la ISO tal, ¿no? Necesitamos que se aplique tal política de seguridad, PCI, etcétera, ¿no? Entonces, este portal de confianza justo nos da esa información bajo qué estándares son los que se encuentra la nube, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver y estar tranquilos de que se están implementando ciertas políticas, ¿no? Básicamente para eso nos sirve este portal, ¿vale? https://servicetrust.microsoft.com/. Las características y el contenido del portal de confianza de servicios son accesibles desde el menú principal. Las categorías del menú principal son: el portal de confianza de servicios proporciona un hipervínculo de acceso rápido para volver a la página principal del portal de confianza de servicios. Mi biblioteca le permite guardar o fijar documentos para acceder rápidamente a ellos en la página Mi Biblioteca. También puede establecer una configuración para recibir notificaciones cuando se actualicen los documentos en Mi Biblioteca. Todos los documentos es un único lugar de aterrizaje para documentos del portal de confianza de servicios. En todos los documentos se pueden anclar documentos para que aparezcan en Mi Biblioteca. Nota: los informes y documentos del portal de confianza de servicios están disponibles para descargarse durante al menos 12 meses después de la publicación o hasta que haya disponible una nueva versión del documento. Bien. Y entonces, precisamente porque tenemos estas funcionalidades de ir fijando documentos, irlos guardando en nuestra biblioteca, es por eso que nos piden las credenciales, ¿no? Por eso nos dice que nos firmemos con un usuario para que podamos llegar a tener esta facilidad, ¿no? Insisto, ¿no? Esto es en cumplimiento a lo mejor de cierta normatividad,
Y entonces para tenerlo disponible en algún momento que lleguemos a necesitarlo, pues nosotros es como si le pusiéramos un PIN a ese documento, lo guardamos y si sufre alguna actualización, pues vamos a recibir una actualización, etcétera, ¿no? Para eso nos sirve esta parte del portal de confianza de servicios. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bien, pues vamos a pasar a la prueba de conocimientos. ¿Cuántos parámetros necesita un artefacto de Azure Blueprints para ser válido? ¿0, 1 o 2? 0. 0, ok. ¿Cómo puede impedir que se creen recursos no compatibles sin tener que evaluar manualmente cada recurso a medida que se crea? ¿Con Azure Policy, Azure Blueprint o Azure Resource Monitor? Blueprint. Creo que es policy. Creo que sí, policy. Policy, ¿no? Que son las restricciones, las políticas, ¿te acuerdas? Blueprint nos servía más para el tema de replicación, de configuraciones, etcétera, ¿vale? Vamos a ver, correcto, ¿no? Y en efecto, recordaban por ahí la parte de SQL Server que decía que no necesitaba ningún parámetro adicional, ¿no? Y la parte de Azure Policy nos permite a tener directivas e iniciativas. Una directiva decíamos que es una ¿qué? ¿No se acuerdan? Una directiva es como si fuera una restricción o un cumplimiento de, ¿no? ¿Vale? Bien. Ok, pues bien, chicos. Superamos la prueba, ¿vale? Entonces, nuestros objetivos del aprendizaje fueron... En este módulo, ha aprendido algunas de las características y herramientas que puede usar para ayudar con la gobernanza de su entorno de Azure. También ha aprendido sobre las herramientas que puede usar para ayudar a mantener los recursos conformes a los requisitos corporativos o normativos. Objetivos de aprendizaje. Ahora debería ser capaz de hacer lo siguiente. Describir el propósito de Azure Blueprints. Describir el propósito de Azure Policy. Describir el propósito de bloqueos de recursos. Describir las ventajas del portal de confianza de servicios. Bien, entonces sí les recomiendo igual ver estos recursos adicionales, les va a seguir sumando puntos, pero sobre todo van a poder ver esta parte de Azure Blueprints, ¿no? Los casos de uso ya más a detalle, cómo podemos implementarlos, etcétera, ¿no? Entonces, digo, si quieren ahondar, no es tan grande el módulo, revísenlo, véanlo y les va a ayudar mucho más en esta parte del conocimiento. ¿Ok? Bien. Entonces, nos quedan 2 módulos. Yo creo que es otra sesión más. Ya cumplimos el tiempo. Y la siguiente semana, bueno, no vamos a tener sesión, pero sería para la otra, ¿no? Entonces, aprovechen, los que no han visto los videos, aprovechen la siguiente semana, véanlos, algún tema, refórcenlos, hagan sus pruebas, dense de alta. Recuerden, si crean un recurso en el portal, si se sienten ya con esa confianza, recuerden de eliminarlo, no dejarlo activo. Hay muchas historias de terror, ¿no? Donde la gente pues termina pagando por recursos que no están ocupando, ¿no? O que dejaron ahí y pues sería muy feo que les llegara ahí un cargo, ¿no? Pero no pasa nada, o sea, hay que perderle el miedo, son 12 meses gratis y $200 que les pueden dar por los primeros 30 días. Entonces yo los animo a que sí lo hagan y puedan tener esta práctica, ¿no? Sobre todo la última que hicimos del bloqueo y la eliminación, para que ustedes mismos lo comprueben. No es lo mismo verlo que hacerlo uno, ¿no?
cómo sabemos o cómo nos podemos dar cuenta después de que hayamos generado nuestra cuenta al eliminarla? O sea, yo he estado siguiendo los videos, he estado viendo el portal de Azure y hay una sección donde dice eliminar, pero si tú eliminas diferentes rubros, digamos una máquina virtual, un contenedor, etc., ¿cómo Ajá. sabes que efectivamente los eliminaste? Bien, en la parte de arriba están toda la parte de notificaciones y aquí es a donde tú te vas a poder ir dando cuenta que en realidad se ejecutó. Adicional a entrar a cada uno de los grupos de los distintos tipos o componentes, ¿no? Que ya no deberías de estarlos viendo, ¿vale? Disculpa, sí, en Ahí este caso, ajá. no, adelante, adelante. Sí, hay esta parte también, el registro de la actividad, si se dan cuenta, en la parte de arriba, pueden ver ese registro de la actividad, que son todos nuestros logs. Y aquí ustedes pueden ir viendo todo lo que hayan hecho. Entre ellos, pues la eliminación, ¿no? Asegúrense de que sí lo hayan visto, ¿vale? O sea, en la campanita, en la cinta Ajá. azul, en la campanita ahí nos va indicando qué es lo que vamos Aquí, haciendo, ¿no? O le vamos a eliminar. exactamente, exactamente. Cada que ustedes hacen algo, aquí se les notifica, ¿no? Cuando salen y regresan, pues ya no va a haber notificaciones, seguramente, pero Sí, en ese momento sí las van a poder estar viendo, ¿no? sí, claro, pero Se ejemplo, guardan, creo, las notificaciones, ¿no? Pues Se van acumulando, ¿no? se van, digo, yo he hecho varias y de repente sí se limpian, ¿no? Porque pues, no he hecho más de esto en este portalito. Pero, de cualquier manera está la parte del registro de actividad, que son todos nuestros logs, ¿no? ¿Vale? ¿te puedes regresar a la página anterior? E- Gracias. e- Esta es la Ahí donde, inicial. ajá, ahí donde dice Mike, Azure, la suscripción de Azure 1, ¿es la que deberíamos de eliminar o todo el bloque en general? Es el Eh, renglón 5. Del lado izquierdo, donde dice nombre, es el renglón 7 que diga. Azure Subscription. todas Eso es las, lo que deberíamos, eso es lo que deberíamos de eliminar en realidad, ¿no? la suscripción, cancelarla y ya. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, pues me va midiendo. Ujú. Tengo más de un año con ella y pues no, me da 0, ¿no? ¿Vale? Entonces, nada, solo disculpa que te interrumpa Sí, y ser tan reiterativo. sí, no te preocupes. ¿Solamente con eliminar la suscripción es más que suficiente o Es más que debemos de suficiente. eliminar todos los rubros que aparecen sobre esa columna de No, suscripción? la suscripción, pero en realidad, mientras ustedes no creen por ahí recursos, pues no les va a ir creando costos, ¿no? Por tener activa su cuenta, ¿vale? Eso es algo que sí les puedo asegurar. Pero si quieren cancelar una suscripción, pues de esta manera lo pueden hacer. Entonces, todos los recursos que hayan creado dentro de esta suscripción, pues van a dejar de ser válidos, ¿no? ¿Vale? De acuerdo, gracias. Bien. Excelente, chicos. Listo. Muchas gracias. Excelente fin de semana a todos.